Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. En nuestro truco 86 te voy a mostrar cómo repetir títulos en las impresiones largas de tus informes o tus reportes. Te muestro cómo. Cuando tienes un reporte muy largo o un informe muy largo como este, que tiene cerca de 600 filas, y vas a imprimirlo, resulta que solamente la primera página cuenta con el encabezado o el título principal y los encabezados de las columnas, pues normalmente no se ven, lo cual dificulta un poco pues la comprensión y lectura de... Es así que para poder agregar o que se repitan tanto el título como los encabezados de las columnas, vamos a hacer lo siguiente. En el menú disposición hay una opción de imprimir títulos. Hacemos un clic ahí y aquí tenemos una ventana donde dice repetir filas en el extremo superior. Hacemos un clic en este botón y seleccionamos la fila o las filas que queremos que se repita en cada hoja de nuestro informe. Hago un clic aquí. Ya tenemos definido qué filas se van a repetir. Si deseas, puedes especificar el área de impresión. Me puedo ir directamente a la vista preliminar desde aquí y podemos ver ya nuestra primera página. Voy a avanzar a la página 2, 3 y ya podemos ver que todas las páginas cuentan con el título y el encabezado de las columnas, permitiendo un informe más amigable y con una mejor presentación. Si miras otros videos del canal vas a ver que también cuentas con diferentes opciones para agregar logotipos, numeración y otra clase de encabezados dentro de tu reporte. Te invito a que los veas en el canal. Eso es lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante y que sigas viendo más videos de los 101 trucos de Excel. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao chao.